Somos el grupo 7 y en esta oportunidad hemos preparado un reportaje especial y dedicado a una de las obras más profundas y trascendentes de la literatura peruana. Este es un libro que, aunque nació hace más de un siglo, aún sigue hablándonos con una fuerza impresionante. Sus versos, cargados de dolor, reflexión y humanidad, han atravesado generaciones. Pacheco nos muestra que los golpes de la vida no son un simple tropiezo, sino experiencias que marcan al ser humano en lo más profundo. Y precisamente por esa sinceridad y esa crudeza, su obra se ha convertido en un referente indispensable para comprender la sensibilidad poética del siglo XX. El investigador José Ramírez, en su artículo periodístico del 28 de junio de 2025, asegura que Los Heraldos Negros es la representación más intensa del dolor humano en la literatura peruana. Afirma que Vallejo no solo narra el sufrimiento, sino que la convierte en una búsqueda permanente de sentido en medio del caos emocional. También destaca que este poemario inaugura una forma más cruda de hablar sobre la vida y la muerte. Para entender mejor este libro es importante recordar el contexto en el que fue escrito. César Vallejo estaba viviendo una etapa muy difícil en su vida, como problemas familiares, crisis económicas, la muerte de sus seres queridos y una profunda sensación de soledad. Todo eso terminó reflejándose en los poemas del libro. Los Heraldos Negros se convierte así en un espejo emocional que muestra no solo el dolor personal del poeta, sino también el sufrimiento de un mundo que atravesaba injusticia, desigualdades y cambios drásticos. Desde el primer poema, Vallejo nos deja claro que el sufrimiento puede llegar sin motivo, sin explicación y sin aviso. Pero Los Heraldos Negros no es solo un libro sobre el dolor, también es una obra que marca el cambio de forma al escribir poesía en el Perú, en Latinoamérica. Antes de Vallejo, muchos poetas, según el estilo modernista, elegantes, musical y armonioso y lleno de belleza formal. Sin embargo, Vallejo rompió con todo eso. Él decidió expresar como un lenguaje más humano, más real y más desgarrado. No le interesaba los adornos, sino transmitir emociones sinceras. Por eso usa palabras fuertes, imágenes intensas y frases que suenan como un grito. Esta ruptura literaria convirtió al poeta una figura revolucionaria dentro de la literatura. Uno de los aspectos más interesantes del libro es la presencia constante de lo espiritual. En varios poemas, Vallejo expresa una lucha interna con la fe. Hay momentos en los que parece buscar a Dios, pedir respuestas o consuelo, pero también hay momentos en el que duda, se siente abandonado y cuestiona por qué existe tanto dolor en el mundo. Esta tensión entre creer y no creer hace que la obra sea muy humana. Todos en algún momento hemos sentido incertidumbre o hemos buscado explicaciones a lo que nos pasa, ¿no? Vallejo convierte esta búsqueda en poesía, mostrando que incluso la fe puede temblar cuando la vida golpea demasiado fuerte. El académico chileno Andrés Molina, en su artículo de análisis teológico literario de 2022, afirma que la obra muestra una lucha espiritual constante entre la fe y la desesperanza. Molina sostiene que Vallejo se dirige a Dios no desde la devoción, sino desde la duda, la rabia y la necesidad de respuestas. Además, resalta que esta tensión espiritual es lo que da a la obra un tono profundamente humano y universal. Además del dolor personal y la crisis espiritual, Los Heraldos Negros contienen una fuerte preocupación social. Vallejo no solo habla de sí mismo, también refleja el sufrimiento de los más pobres, de los marginados, de quienes viven injusticia todos los días. Sus poemas transmiten empatía y solidaridad, como si él cargara no solo su propio dolor, sino el de toda la humanidad. Esto hace que su obra sea más profunda y más significativa.
porque demuestra que la poesía no solo es para expresar belleza, sino también para denunciar, para recordar, para hablar de quienes no tienen voz. Ya. Rocío. En cuanto al lenguaje poético, Los Heraldos Negros destaca por su estilo único y diferente. Vallejo usa metáforas sorprendentes, mezcla de imágenes religiosas con momentos cotidianos y frases que parecen romper las reglas del idioma. Todo esto no es casual. El poeta usa el lenguaje como una herramienta para transmitir emociones intensas. Así, cada palabra tiene un peso emocional, cada verso busca tocar al lector y hacerlo pensar. Por eso la obra es analizada en cursos de literatura, en universidades y en estudios especializados, no solo por el contenido, sino por la manera tan original en que la fue escrita. Finalmente, es importante destacar por qué Los Heraldos Negros sigue siendo tan vigentes en el siglo XXI. Aunque los poemas fueron escritos hace más de 100 años, sus poemas continúan presentes en nuestra vida actual. El dolor, la injusticia, la fe, la incertidumbre y la búsqueda de sentido son sentimientos universales. Todos en algún momento hemos pasado por situaciones difíciles que no entendemos, y es ahí donde la obra de Vallejo se conecta con nosotros. Su poesía nos ayuda a reflexionar, a sentir y a comprender que el sufrimiento forma parte de la condición humana, pero también hay esperanza en la solidaridad, en la empatía y en la capacidad de resistir. De esta manera, Los Heraldos Negros se mantiene como una obra fundamental de la literatura peruana y mundial, no solo por su estilo innovador, sino por la profundidad emocional y humana que transmite. César Vallejo convirtió su dolor en arte y esa arte continúa hablándonos con la misma fuerza que cuando fue escrito. Muchas gracias.